podamos llegar a lugares más remotos. Mm, Ayer hice el experimento de buscar bases de datos de cámaras de comercio de Lima y envié la invitación. Y esta mañana hice el experimento de contactar a una cámara de comercio en Valparaíso y mañana voy a hacer el experimento de buscar las bases de datos de cámaras de comercio de Costa Rica y de otros lugares. Ocurre que esto lo hacemos en nuestros tiempos libres y nos queda poquito tiempo. Si alguien quisiera ayudarnos, sería bienvenido porque tenemos mucho por hacer. Entonces, en primer lugar, em, estamos contactando. Profe, Aquí si quiere yo tengo, con las cámaras binacionales, que yo tengo por ahí una base de datos. ¿y tienes conocidos? Sí, señor, yo tengo el de la China, tengo el de Dame por favor tu México. número telefónico. Señor, Dame el número de tu teléfono, 320 320 04. 7038. Acuerde que yo soy de la Ruta de las Esmeraldas. Merced. Recuérdame tu nombre, por favor. María Castillo. María, ¿te puedo llamar mañana? Sí, señor, mañana me puede llamar, claro. Y pido tu ayuda. Entonces aquí tenemos una primera maravilla y es que pedimos ayuda para contactar cámaras de comercio. Entonces aquí tenemos personas que nos ayudan a organizar el diplomado. Entonces, en primer lugar, se encuentra presente Roselis en la sala del Centro MIPIMES Innovación, a quien queremos dar un abrazo, un saludo muy especial por acompañarnos durante estos años en el proyecto Nueva Era Empresarial. El Centro MIPIMES pertenece a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Yo conozco esa universidad porque mi hermana trabajó en diseño de posgrados en esa universidad y sé que es una universidad de un estándar académico muy alto y que tiene una excelente organización en lo que es el Caribe. Entonces, es un honor estar contigo esta noche aquí, Roselis. Y también tenemos el placer de contar con el apoyo y la compañía de la Cámara de Comercio de Ipiales. Yo les quiero hablar un poquito de la Cámara de Comercio de Ipiales porque hay muchas cosas, pero solamente voy a hablar de ellos durante 2 minutos para que ustedes sepan quiénes son las personas que nos ayudan a organizar el diplomado. Ipiales es el lugar fronterizo al sur de Colombia con el Ecuador. Entonces yo estoy en Ipiales, camino 5 minutos y ya estoy en el Ecuador. Y es un lugar maravilloso porque allí, cuando la cordillera de los Andes que viene de América del Sur ingresa a Colombia, se forma un nudo inmensamente grande que llamamos se unen y se forma una cordillera inmensamente gigante y en este lugar se ramifica la cordillera ingresando a Colombia y se abre en tres partes, que es la cordillera oriental que va a Venezuela, la cordillera central y la cordillera oriental que está muy cerca del Pacífico, es la más joven de las tres cordilleras. Y eso explica la República de Colombia porque entre cada una de las cordilleras se forma un valle inmensamente fértil donde están los ríos que bañan la patria colombiana, que son el río Magdalena y el río Cauca. Entonces, todo esto que yo les estoy diciendo nace en Ipiales. ¿Qué hay en Ipiales? En primer lugar, en Ipiales hay un santuario que está colocado sobre un precipicio. Es el santuario de las Lajas y la gente hace peregrinajes porque es un lugar único en el mundo. Vale la pena conocerlo. En Ipiales también se encuentra mucho comercio, porque como es zona de frontera, se mueve mucho, mucho, mucho comercio y es un lugar bien interesante. Y hay algo que no existe sino en esa región, que es el cuy, que es un roedor, que es un plato delicioso, típico de la región de Ipiales. Entonces, invitados a conocer el sur de Colombia. Y curiosamente,
Curiosamente, del otro lado de la frontera tenemos Tulcán y nos acompaña la Cámara de Comercio de Tulcán. Entonces, aquí teníamos antes en esta región unos indios que se llaman los Paxtos y fueron las personas que le dieron origen a esta cultura, que son personas muy fuertes porque recuerden que el imperio inca terminó ahí, nunca pudieron pasar. El imperio inca terminó en Ipiales y terminó en Tulcán. ¿Qué significa? Ipiales significa como lugar de ríos o lugar de tierra de niebla, pero Ipiales era el nombre de la tribu que habitaba allí antes de que llegaran los españoles, mientras que Tulcán significa valiente o guerrero. Y en Tulcán hay algo maravilloso que vale la pena conocer, que es un cementerio precioso con unos jardines espectaculares. eh, Cuando yo paso la frontera de Colombia hacia el Ecuador, no sé qué pasa, pero ahí hay un cambio espectacular porque es una tierra linda, hay saunas, hay turcos, hay desiertos, hay lagos, hay valles y es una zona que tiene una vocación turística fantástica. Esas son las cámaras de comercio que nos acompañan por ahora. Hay otras cámaras de comercio que nos quieren colaborar, pero no he tenido tiempo de reunirme con ellos. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Ibarra. Simplemente no hemos tenido el tiempo. Y está el Grupo Gestión América, que es una empresa de la que Jorge Francisco es el presidente y es la empresa que nos presta a Jorge Francisco para que tenga el tiempo de andar haciendo todas estas bellezas que hacemos en el proyecto Nueva Empresarial. Él Y es está y está la empresa el dueño Crecimiento Organizacional, de la que Álvaro Cifuentes de es Nueva. gerente y es la empresa que nos permite estar aquí diseñando un diplomado internacional que se llama Cómo atraer clientes y vender más con inteligencia artificial y marketing digital. Es un tema totalmente nuevo, complementario de los temas que hicimos en los últimos años. Entonces, queremos que sepan que es nuevo, que lo que queremos es siempre complementar lo que hemos venido haciendo. Si alguna persona llega por primera vez al proyecto Nueva Era Empresarial, quiero decirle dos cosas. El proyecto Nueva Era Empresarial surgió en el mes de marzo del año 2020 cuando el virus, el coronavirus, y fue una iniciativa de Jorge Francisco León y de Álvaro Cifuentes en una región de Colombia que se llama Boyacá, porque estábamos trabajando allí con una de las principales universidades de Colombia, que se llama la UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y estábamos actuando como profesores de un posgrado y al día siguiente nos iban a encerrar y ese día entregamos notas a unos estudiantes de posgrado, era un posgrado de gerencia de mercadeo, y yo les dije, muchachos, a partir de mañana nos van a encerrar con lo del coronavirus. Va a haber muertos, va a haber gente que quiebra, van a quebrar empresas, el mundo va a ser diferente porque no estamos preparados para estar encerrados en las casas. Queremos crear un proyecto, queremos crear un proyecto, pero necesitamos saber si ustedes, que fueron nuestros estudiantes, porque el curso ya se acabó y ya les entregamos las notas y dentro de 10 minutos nos vamos para Bogotá, queremos saber si ustedes nos van a acompañar a crear un proyecto para asesorar a empresarios que no saben cómo trabajar online. Y de ese curso, 10 personas que eran diseñadores industriales levantaron la mano y nos dijeron, estamos listos para ayudarlos y para acompañarlos a ustedes dos a crear el proyecto para poner un granito de arena para salvar empresas y salvar empleos. Fue tan maravillosa la experiencia porque éramos todos voluntarios, nunca hemos cobrado un peso y todo lo hicieron que a la mañana siguiente, habiendo creado ese proyecto un día sábado a las 3 de la tarde, a la mañana siguiente ya teníamos videos, teníamos artículos escritos, ya teníamos página web, ya teníamos redes sociales, las que hemos venido abandonando porque estamos solos, Jorge Francisco y yo,
y necesitamos personas que nos ayuden a gestionar las redes sociales. Ahí nació el proyecto Nueva Era Empresarial. La meta que nos propusimos, porque Francisco y yo era salvar 20 empresas y yo le dije a Jorge Francisco, si salvamos 20 empresas y en cada empresa hay 20 empleados, estamos ayudando a salvar 400 empleos. Nunca pensamos que 3 meses después iríamos a tener 5.000 personas. Nunca pensamos que iríamos a empezar a organizar diplomados y nuestros colegas, porque Jorge Francisco y yo tenemos 40 años trabajando, decanos de posgrado, gerentes de multinacionales, nuestros clientes floricultores, todos dijeron, oiga, qué hermosura de proyecto, cuenten con nosotros. Y hasta el día de hoy hemos contado con 107 personas que han trabajado totalmente gratis el proyecto. Y hoy les estoy presentando nuestro sexto diplomado. Entonces, el diplomado, por iniciativa y sugerencia de la Cámara de Comercio de Ipiales, nos dijo, necesitamos vender más. En este momento, las cámaras de comercio de Colombia tienen un lema, mover la caja registradora. Si ustedes crean un diplomado que diga cómo mover la caja registradora, ustedes van a contar con nosotros. Por esa razón, el tema del diplomado es cómo vender más. Y como siempre con Jorge Francisco pensamos en el ser humano, no solo plata, 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 sino también generar empleos, generar prosperidad, crear bienestar. Entonces estamos diciendo, usemos la inteligencia artificial y el marketing digital para beneficio de todos. Yo no les voy a leer este brochure porque lo voy a publicar esta noche o lo voy a publicar mañana, pero sí les voy a contar que hicimos algunos cambios que publico a partir de este momento. Estos cambios los hicimos anoche. Las únicas personas que conocen estos cambios son Jorge Francisco, Álvaro Cifuentes y los consultores que orientan el proceso. Entonces, esto está diseñado para emprendedores, está diseñado para empresarios, está diseñado para personas que quieran organizar negocios o que quieran armar sus negocios o que quieran mejorar sus negocios. Y pueden ser personas o pueden ser empresas o pueden ser emprendimientos o pueden ser proyectos. Todos nuestros diplomados, todos están diseñados para que tengan un nivel de comunicación sencillo. Estos no son cursos de posgrado, estos no son cursos donde ustedes van a hablar de inteligencia artificial elevada, sino lo más sencillo, lo que un empresario necesita para poder tener sus cuentas, para poder tener su plan de mercadeo, para poder tener organizado su plan de talento humano o su plan de inversiones. Esto es lo más sencillo y en eso siempre le insisto a nuestros colegas consultores que nos regalan su tiempo. Les digo, por favor, necesitamos hablar un lenguaje claro. Eso nos caracteriza. Entonces, ¿qué van a ganar? Van a conocer un poquito más la inteligencia artificial para vender más. Ok, eh, ¿cómo está organizado el diplomado? Está organizado en 16 temas y en esos 16 temas, cada tema lo vamos a trabajar un día martes, una vez a la semana. O sea que el diplomado tiene 16 sesiones, cada sesión una semana, o sea que el diplomado dura 16 semanas, dividido sobre 4 nos da 4 meses los días martes, 2 horas los días martes. Entonces, las primeras sesiones vamos a hablar del ser humano, del líder. Necesitamos formar líderes, necesitamos fortalecernos, necesitamos desarrollar competencias. El planeta Tierra está siendo gobernado por personas que no siempre tienen competencias. ¿Qué es una competencia? Es una característica o es una habilidad que yo tengo y que me permite gobernar o administrar bien. Entonces, tenemos que hablar sobre competencias y a eso le vamos a dedicar las primeras sesiones. Habiendo hablado en las primeras sesiones sobre el ser humano comerciante o el ser humano empresario, en las siguientes sesiones vamos a hablar sobre cómo definir clientes, cómo investigar el mercado, cómo generar una prospectación. Prospecto es un cliente que no me ha comprado, es un cliente potencial.
pero es un cliente que tiene un poder de ingreso para comprar mi producto y que tiene necesidad del producto. O sea, voy a la fija. Muchas empresas fracasan porque tienen productos maravillosos, pero no los ofrecen al segmento adecuado. La segmentación es una de las dos grandes estrategias de un empresario. Entonces, de eso vamos a hablar en las siguientes sesiones. Y ya después, aquí tenemos a Diego presente en la sala, vamos a empezar a hablar de herramientas de marketing y herramientas de venta digital. Entonces ya nos hablarán del embudo. Yo estoy trabajando en este momento en un proyecto en el que estamos hablando un poquito sobre las necesidades de los seres humanos y cómo las necesidades de los seres humanos permanecen casi siempre las mismas y lo que tenemos es que adecuar nuestros negocios para solucionar exitosamente esas necesidades. Si lo hacemos así, tenemos negocio para toda la vida. Y luego vamos a hablar de ventas online en las siguientes sesiones y para finalizar el diplomado, un tema que vale oro y que funciona, en el que somos muy buenos nosotros. Presentación de producto, solución de objeciones, cierre y algo de postventa. Cierre es el momento en el que el cliente toma la decisión de compra. ¿En qué se diferencia la venta tradicional de la venta online? En que en la venta tradicional yo lo atendía físicamente, lo tocaba y le mostraba y le decía, aquí están los productos. En el modelo online, él busca y satisface sus necesidades sobre unos diseños que yo hice y tienen que ser exitosos. Y Jorge Francisco va a orientar la última sesión del diplomado en el que nos van a contar ustedes cuáles son sus proyectos, cómo les fue en el diplomado. Me imagino que habrá algunas entregas de certificados, habrá entregas de premios y nos daremos un abrazo y me imagino yo que iremos a brindar. Ese es el diplomado que le estoy presentando. Por solicitud de una Cámara de Comercio y por circunstancias de organización, corrimos, corrimos la fecha de iniciación para el día martes 7 de julio. Ustedes son las primeras personas en enterarse. Mañana publicaré esto en los grupos de WhatsApp. Aunque la semifinal del mundo es el 14 de julio, vamos a iniciar el 7 bajo el supuesto de que hay personas que realmente están muy interesadas. Muy bien. Ya tenemos los martes, 6:30 hora de Colombia, 16 semanas por Zoom. Entonces aquí tenemos 6:30 para Colombia, Perú y Ecuador, 7:30 para Chile y República Dominicana, 5:30 para México y Centroamérica. En el brochure hay un link, aquí lo tienen ustedes. Si yo pico este link, entra a un formulario donde le preguntamos cuál es su nombre, cuál es el número de su documento de identidad, cuál es su WhatsApp y decimos, con esa información que nos acaba de proporcionar, lo vamos a incluir en un grupo de WhatsApp en el que usted va a recibir toda la información y algunos materiales. Entonces, para participar en el diplomado es importante que se inscriban. No tiene costo, es gratis. Lo único que queremos es que quiera usted aprender, nada más. La metodología es práctica, muchos casos, muchas experiencias, vamos a tener testimonios, las sesiones van a ser totalmente virtuales. Listo, listo, listo. Bueno, aquí empezamos a mostrar cambios que vamos a tener con respecto a los años anteriores. Queremos ir más allá de dar una clase. Nosotros no somos una universidad. Todos somos profesores universitarios, pero esto no es una universidad. Esta es una escuela de empresarios. Entonces, vamos a tener durante las 16 semanas, 4 viernes, una vez al mes, una sesión de consultoría en la que queremos que por favor ustedes ingresen y nos digan, miren, yo quiero crear este negocio o yo tengo este negocio y tengo este problema y tengo esta necesidad y no sé cómo hacerlo.
Entonces, esa sesión es gratuita y nosotros les vamos a estar publicando en el grupo de WhatsApp las fechas de esas 4 sesiones de consultoría. Entonces, está diseñado para que podamos trascender la temática de las 2 horas de la sesión. Yo, Álvaro Cifuentes, voy a estar preparando para ustedes una vez a la semana un documento con material que iremos publicando. Pero aquí viene un segundo cambio. Queremos ser socios de ustedes como asesores de sus propios negocios. Esto nunca lo hemos hecho en los años anteriores y esto sí va a tener costo. Yo invité a las sesiones a los consultores y les dije, por favor, presten mucha atención a quienes van a participar en este diplomado. Préstenle atención. A ustedes los van a estar observando. Y si ustedes ven que hay un negocio que pinta, que parece, que promete ser rentable, nos reunimos con esa persona y le decimos, venga, le vamos a ayudar porque sabemos que usted va por buen camino y necesita o tal vez herramientas de mercadeo, o tal vez necesita herramientas de finanzas, o tal vez necesita herramientas de gestión humana, pero necesitamos que usted organice su negocio y crezca. Ese es el trabajo que Jorge Francisco León y Álvaro Cifuentes han venido haciendo en los últimos 40 años y tenemos experiencia. Por favor, ¿por qué no nos aprovechan al máximo? Yo les he mostrado y han abierto los diplomados anteriores y voy a invitar a este año para que hablen a clientes nuestros. Oscar Suárez, gerente de DB System, abrió su empresa, llamó a Álvaro Cifuentes. Eso fue en diciembre del año 2000. Era un estudiante de noveno semestre de Ingeniería de Sistemas. Empezó con un compañero de estudios y hoy están facturando 90.000 millones de pesos. Están en varios países y tienen una empresa que aspira a ser de las 10 empresas más grandes del mundo. Entonces queremos que él venga y les cuente a ustedes. Eso es lo que queremos lograr con ustedes. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere? Más allá del diplomado. Se requiere que usted quiera progresar. Se requiere que usted quiera crecer. Se requiere que usted quiera organizarse. Perdónenme, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque el año pasado con Jorge Francisco quisimos asesorar una empresa en la que yo juraba, estaban vendiendo 5 millones de pesos, 10 millones, 20, 50 millones. Y cuando yo revisé esa empresa, yo le dije a Jorge Francisco, yo me comprometo a llevar esta empresa a 80.000 millones de pesos porque conozco el mercado, conozco las tendencias, conozco los cambios. Y a la primera reunión de consultoría, el gerente no llegó. A la segunda reunión de consultoría, el gerente no llegó. Y en la tercera reunión de consultoría, el gerente... ¿Algo pasó con la comunicación con Hay Albert? problema con el audio. Sí. No se escucha. eh, Si quieres sal y vuelve a entrar. No. no. Albert, ¿te ves ahí? Si él está. No, no se escucha. Bueno, pedimos excusas porque realmente hay problemas con la... Terroristas que violaron, asesinaron y secuestraron más de 18.000 niños. A mí no se me olvida eso. Ya va a entrar.
controladas por el narcoterrorismo. Blanco es gallina lo pone. Buen día. Por favor, díganme si me están escuchando. Ahora sí, vuelve y juega. Bueno, entonces ya estoy terminando, George. Simplemente quiero presentarles el equipo de consultores y quiero presentar el tema de Jorge Francisco. Ok. Yo comparto pantalla nuevamente, perdónenme. Voy a compartir pantalla y ya terminamos. Por favor, confírmenme. Un momento, un momento. Se cerró este archivo. Virginia, ¿tú nos puedes compartir, por favor, el archivo? Sí, voy a ubicarlo. Bueno, señores, yo quiero terminar de la siguiente forma, porque eso nos explica el tema que Jorge Francisco nos va a presentar hoy. El objetivo del proyecto Nueva Era Empresarial es ayudar a crear empresas. Ojo, ¿cuál es el valor nuestro? Porque eso tiene que ver con lo que Jorge Francisco nos va a contar. El valor nuestro es prosperidad. Y prosperidad no solamente en billetes, no solamente económica, prosperidad física, prosperidad mental, prosperidad emocional, prosperidad social, prosperidad laboral, o sea, una prosperidad integral. Entonces, todo lo que nosotros hacemos aquí es pelear para que haya empresas. Y lo que vamos a presentarles ahora es algo fundamental para que nos vaya bien, y es el discernimiento para tomar decisiones. Entonces, si tú nos compartes la pantalla, Virginia, aprovecho para saludar a Jorge. Jorge, que estás en Paipa, me En imagino. unos minutos. Un saludo. Por favor, agradezco que si tienen preguntas en relación con el diplomado, levanten la mano y hagan las preguntas porque en 2 minutos terminaré mi presentación. Terminaron ya. Ya está entrando, Virginia. Mira, bájate, por favor. Bájate, avanza. Avanza mucho, Virginia. Avanza más. Avanza más. Ok. Habrá una sesión, devuélvete 1 milímetro, por favor. Habrá una última sesión informativa el martes 30 de junio para que ya quédate ahí, devuélvete. Donde Ahí. habla de la sesión informativa. Habrá una nueva sesión informativa el día martes 30 de junio, por favor, para que necesitamos que ustedes nos ayuden a promocionar este diplomado. Por favor, avanza al equipo humano. Siguiente página, Virginia. Bueno, Alejandro Snarch. No es posible contratar a Alejandro Snarch por menos de $1.000.000 la hora. Aquí lo tenemos gratis. Es un doctor honoris causa. Es una persona experta en innovación. Es una persona, miren esta mentalidad. Nació en Chile, hijo de padre húngaro alemán. Ha viajado por toda América, ha estudiado en Israel, ha sido profesor universitario en Chile. Yo creo que es de las personas que más conocen de esta cultura latina nuestra todas las características. Es un honor que Alejandro Sanz esté presentando el tema de creatividad. Roselis tiene una maestría en liderazgo. Roselis es especialista en desarrollo del talento humano y es líder en su universidad. Roselis, es un honor contar contigo. Entonces tenemos una persona de Chile, una persona de República Dominicana, una persona de Bolivia, donde está Armando Díaz, que ha sido calificado como el mejor profesor de su universidad y tiene estudios en Harvard. Y tenemos a Diego, que hoy lo pudimos presentar aquí,
gente joven, desarrollador, experto en transformación digital. Y tenemos a Andrés Velázquez. Andrés tiene un doctorado en logística, tiene una maestría en ingeniería. Lo conozco hace más de 25 años como consultor empresarial. Hemos trabajado juntos en varios proyectos exitosamente y él es un asesor empresarial. Dorita Forero. Dorita es la publicista creativa que habla de marketing sensorial. Es dueña de su propia empresa. Edili también, republicana, también es dueña de su propia empresa. Tiene una maestría en empresas, en desarrollo. Freddy de la Cámara de Comercio, igual, experto. Todos tienen su propia empresa. Carlos Pinilla, especialista en gestión del talento humano. Carlos trabajó conmigo hace 20 o 25 años cuando era bachiller y hoy orgullosamente ha sido funcionario de planeación, ha sido funcionario del grupo empresarial más grande de Colombia, del sector financiero. Hoy trabaja con el gobierno de Bogotá. Y aquí tengo a Jorge Francisco León, ingeniero industrial, fundador del Grupo Gestión América. Toca, pero hoy la negra hizo hacer todo esto y le dije, ¿para qué haces esa mierda, amigo? Pero ellos no, o sea, Disculpen, ¿sabes que pueden mutear a esa persona? ¿Escuchan? Sí, Y Álvaro Cifuentes. Entonces, con esto les doy la bienvenida. Les digo que vamos a tener un diplomado espectacular. Tenemos unos profesores fantásticos y qué honor contar con ellos. Y Jorge Francisco, a partir de este momento. Ah, George, algo que no les hemos dicho, que aunque corremos el inicio del diplomado, vamos a tener sesiones previas. Aunque el diplomado se corre, vamos a tener sesiones los días martes que los vamos a estar invitando, George. claro. Entonces, Y hoy tenemos la primera. hoy tenemos la primera, o sea, es como si el diplomado empezara hoy. Entonces, George, hoy empezamos con el... Se le fue nuevamente el sonido al doctor Álvaro. Sí. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. Sí, Ah, ok, listo. Entonces vamos a anticiparnos a hacer la entrada a este tema. Permítanme, yo comparto pantalla y me cuentan ustedes si están viendo mi pantalla. se ¿Sí? ve. Bueno, eh, acordamos con Álvaro dentro de esta programación de este año hacer unas sesiones preparatorias precisamente para hilar los conceptos de los diplomados anteriores con lo que hoy en día tenemos. Eh, y empezamos a mirar qué inquietudes tienen las personas que han estado con nosotros y sobre todo nos llamó la atención que hay algunos de nuestros estudiantes que no dan el paso, que no toman la decisión final de arrancar, de dejar de ser emprendedores a constituirse verdaderamente como empresarios. Esta inquietud nos la planteó muy seriamente la Cámara de Comercio de Ipiales, porque pues tiene sentido, ¿no? Si yo ya estoy bien preparado, si estoy dando pasos en firme para poder avanzar como empresario, pues es el momento de dar ese salto tan importante. Preguntando sobre el porqué de esa situación, mm, algunos de nuestros asistentes nos dijeron, hombre, es que es muy difícil tomar decisiones. Hemos visto una serie de instrumentos, de herramientas muy valiosas, muy importantes, pero tomar la decisión es algo muy complejo y no me siento preparado para eso. Y lo indagamos con varios y encontramos unas respuestas similares. Entonces, dijimos, bueno, tenemos que dar herramientas para poder tomar decisiones de manera sabia. Y entonces nos vamos hoy a este tema que llamamos el discernimiento como factor de desarrollo en la vida empresarial y personal.
Entonces, vea qué importante esto, ¿no? El discernimiento. Cualquiera diría que es un tema que es supremamente complejo, que es más de que todo de tipo filosófico, pero no. Hoy vamos a mostrar exactamente lo contrario. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es la capacidad de evaluar situaciones complejas y de distinguir la diferencia entre las diversas opciones para tomar decisiones informadas. Entonces, aquí este gráfica nos muestra cómo yo puedo estar mirando una opción A que me puede llegar a impactar a las personas, pero no puedo tomar una decisión solamente por ese lado. Habría una opción B que me plantea unos resultados a largo plazo, pero tengo que trabajar también en las de corto plazo, que es la opción C. En la opción C me analiza los riesgos y los valores que yo necesito tomar para poder decidir adecuadamente. Y definitivamente la toma de decisiones es una herramienta absolutamente valiosa para las personas que estamos en ese plan de hacer empresa, de convertir nuestra inquietud, nuestro pequeño emprendimiento en realmente una sólida organización con futuro distinguible en el corto y en el largo plazo. Hemos de entender entonces que el discernimiento implica aprender a separar lo esencial, lo que es verdaderamente importante, de lo accesorio. Y también aprender a separar lo correcto de lo incorrecto, basándonos fundamentalmente en la razón, pero también en los sentidos humanísticos, como son la ética, muy importante, o la espiritualidad. Este es un tema que, por cierto, está muy enfocado también en la parte espiritual. Cuando uno se encuentra ante esa disyuntiva de qué camino tomar, cómo decidir, qué cosas debo yo hacer para lograr emprender el camino correcto, me encuentro con cosas de ese estilo, que efectivamente el discernimiento se manifiesta y se aplica en diferentes ámbitos de la vida. En lo que vamos a trabajar el día de hoy, que es en la toma de decisiones, que es en el juicio crítico que permite analizar ventajas, desventajas y consecuencias antes de tomar un camino. Eh, También el discernimiento es utilizado como una muy buena herramienta en el ámbito humanístico y espiritual. Es entonces la reflexión guiada para comprender propósitos, identificar valores y alinear las acciones de cada uno con sus creencias o con la voluntad divina, si así lo considera pertinente. Y muy importante este otro concepto ético, ¿no? A nivel moral. El discernimiento es la sabiduría práctica para distinguir entre el bien y el mal, actuando con prudencia y con madurez. Entonces vean que la utilidad, la aplicabilidad del discernimiento es más que nada de corte universal. No en vano, esta estructura, que llamamos el discernimiento, es un valor de corte universal. O sea, esto da para todas las situaciones del ser humano, en todas las dimensiones. Eh, el discernimiento es la capacidad entonces de juzgar una situación con claridad. Si yo tengo dudas sobre algo que tiene que ver con mi negocio, con mi familia, con mi sociedad, con el medio en el que yo estoy viviendo, yo debo aprender a distinguir la verdad de la ilusión y separar lo esencial de lo accesorio. Repetimos ese concepto. Separar lo esencial de lo accesorio. No es solo tomar decisiones lógicas, no. Es una forma de sabiduría en acción que evalúa las intenciones, las consecuencias a largo plazo y el impacto ético o humano de cada opción. Entonces, así como me sirve a mí esto para tomar decisiones respecto de mi organización, mi emprendimiento, pues me sirve también para tomar decisiones personales, de orden familiar, de orden social, no sé. Eh, a quienes somos consultores, con mucha frecuencia nos acuden personas a hacernos cuestionamientos sobre toma de decisiones. A mí, por ejemplo, recuerdo en ese momento una toma de decisión muy difícil de una pariente muy cercana
que tenía dos posibles candidatos, dos eh, potenciales consortes, y el uno que tenía mucho dinero, que tenía muchas posibilidades económicas, y el otro no tan adinerado, pero también con unas ganas de vivir impresionantes, con un deseo de superación muy grande y tal. Me dijo, bueno, ¿por cuál me voy? ¿Cuál debe ser mi pareja ideal? Entonces, ahí es donde el tema del discernimiento como herramienta ayuda a tomar una decisión con lógica, pero también con sabiduría. Entonces, vamos a comenzar analizando conceptos básicos acerca del discernimiento. Un concepto básico es lo que llamamos lucidez versus impulsividad. Con mucha frecuencia tenemos esa disyuntiva, ¿no? ¿El concepto qué es? La lucidez es el estado de calma mental que permite observar una situación de manera absolutamente objetiva, desmarcándose de los sesgos cognitivos o de las emociones desbordadas, ¿sí? Como el miedo o la euforia. Acordémonos que somos seres humanos complejos, pero nuestro cerebro está dividido en una parte, un lóbulo que está ayudándonos a tomar decisiones de orden lógico y otra parte que nos ayuda a tomar también decisiones de tipo emocional. Pero rara vez nosotros tomamos decisiones solamente de tipo lógico. Lo que aquí nos ayuda es a mirar cómo yo tengo que mirar las cosas con claridad y no irme impulsivamente por la emotividad a tomar una decisión que puede resultar errada. Aquí hay una aplicación para el caso nuestro que se da en el caso del talento humano y del liderazgo. Eh, las personas que están expertas en la selección de personal, por ejemplo, saben de esto. Y nosotros que tenemos pequeños empresarios o emprendedores, cuando tenemos que dar el paso de dejar de ser una empresa unipersonal a ser ya una pequeña empresa y tener colaboradores, hay que tener claridad de cuál es la gestión que yo debo emprender para lograr una buena compañía que ayude a impulsar mi negocio. Entonces, tomemos un ejemplo. Eh, un director, por ejemplo, nota que los índices de rotación de personal de un departamento se han disparado. La gente viene cuando se le da la gana y cuando no, no. Entonces, la respuesta impulsiva sería sancionar al supervisor o cambiar los horarios. El discernimiento lúcido lleva a investigar a fondo, descubriendo que la verdadera causa de la falta es la falta de herramientas de capacitación y el desgaste emocional de los colaboradores. Entonces, ahí entramos en el problema de toma de decisiones, en donde si yo ataco la causa raíz, encuentro la solución al problema. Pero precisamente el discernimiento me ayuda a escarbar, a mirar cuál es la causa raíz verdadera del problema. Otro elemento importante es, que ya lo hemos mencionado, aprender cómo a sacar, ¿sí? la espiga del grano, ¿no es cierto? Lo esencial versus lo accesorio. Esto puede ser una priorización trascendental cuando nos concretamos en aquello que es esencial, que es fundamental. Aquí sí consiste en la habilidad de identificar cuál es la columna vertebral de un proyecto, de un mensaje, de una estrategia, dejando de lado mucho ojo a eso, los adornos, los detalles técnicos innecesarios o las distracciones superficiales. Yo pongo de ejemplo el caso de un pequeño emprendedor que tiene que tomar la decisión de ampliar su negocio, pero para ese efecto, mm, entonces en lugar de hacer una captación de personal capacitado o que lo pueda capacitar, pues entonces se engancha al tío Pepe, porque el tío Pepe está sin oficio, y entonces me puede ayudar aquí a impulsar mi negocio. Tremendo error, porque el tío Pepe puede ser muy querido y todo lo que tú quieras, pero no es la persona adecuada para poder lograr ese empuje que se está buscando. Nos vamos más por el corazón que por lo fundamental. Eh, Eso es muy corriente, ¿no?
En todos los casos, como que quisiéramos tomar esa iluminación, ese bombillazo que necesitamos para separar lo esencial de lo accesorio. Entonces, vemos un ejemplo. Mm, Por ejemplo, al diseñar una conferencia o un capítulo de un libro enfocado en la superación personal, el autor, estoy tomando ese ejemplo muy cercano, discierne que el núcleo del mensaje es la conexión empática y trascendental en la trascendencia del ser. En lugar de saturar en la presentación con datos estadísticos complejos o tecnicismos conceptuales, que sería lo accesorio, decide enfocar el espacio en una historia conmovedora, con herramientas prácticas que el público pueda aplicar de inmediato, lo esencial. Recuerden ustedes que en un seminario anterior, en un diplomado, vimos algo sobre el storytelling, el poder de las historias, cómo en lugar de tomar datos estadísticos complejos y cosas de ese estilo, pues nos vamos a la parte humanística y entonces a través del estudio de un pequeño caso podemos lograr resultados mucho más trascendentales. De hecho, eh, en algunos cursos posgrado que dictamos, nos aferramos a algo que llamamos el método del caso. Entonces, en lugar de dar teoría y conceptos de ese estilo, pues entonces damos una información, unos datos para que la gente los estudie y empiecen a buscar utilizar esta herramienta valiosísima para sacar en claro cuál es la mejor decisión a tomar en un caso como tal, el storytelling. Otra cosa importante que nos ayuda a entender esta herramienta es cómo entender la intención de fondo contra la apariencia. Y aquí decimos una cosa importante. Un texto sin contexto es un pretexto. Entonces hay que mirar realmente cuál es el trasfondo de las cosas, cómo nosotros podemos cultivar lo esencial y enfocarnos en eso para no caer en la apariencia de las cosas. El concepto es ir más allá de lo que se dice o se muestra a simple vista para comprender realmente las dinámicas psicológicas, las motivaciones ocultas o las necesidades reales de otra persona. En el campo de la negociación, esto es una herramienta absolutamente valiosa, el que nosotros podamos utilizar esta herramienta fundamental para poder lograr trascender e encontrar eh, un resultado mejor en un proceso de negociación o en el contexto de las relaciones humanas también. Se da ese tipo de situación. Mm, Recuerden que muy buena parte de los problemas que tenemos los seres humanos proviene de nuestra relación con las personas. Entonces, tomemos un ejemplo. En una mesa de negociación financiera, mira tú, la contraparte se muestra supremamente defensiva, muy rígida y hasta un poco hostil ante las alternativas que proponemos. El observador sin discernimiento se tomaría la actitud como una afrenta personal y rompería el diálogo. Sin embargo, quien aplica el discernimiento comprende que detrás de la fachada de dureza hay un profundo temor a perder el control o a verse afectado económicamente en un proceso de negociación y reenfocar la conversación ofreciendo garantías de seguridad y de respeto y conduce la relación logrando muy buenos resultados en la negociación. Pero hay que poner en práctica el discernimiento, separando lo accesorio de lo fundamental y mirando realmente cuál es el gana-gana al que se tiene que llegar en un proceso de negociación. Otro elemento clave, eh, cuando hablamos del discernimiento, hablamos del concepto de viabilidad versus entusiasmo. Eso es muy, muy corriente en muchas decisiones que tenemos que tomar. ¿Y cuál es la idea? La idea es encontrar el equilibrio perfecto entre esa pasión creadora, ¿no es cierto? Ese concepto de visión que queremos abarcar el mundo entero y las leyes de la realidad, y poder aterrizar
Por ejemplo, cuando creamos un DOFA, ¿sí? Entonces, miramos los recursos, el mercado, el tiempo, la capacidad de ejecución. Dígame, ahí tenemos que acudir entonces, no a tomar decisiones dadas por el entusiasmo, sino poder trabajar con estrategia y lograr que los resultados sean los que nosotros estamos buscando. Mm, Entonces, por ejemplo, en una estrategia eh, gerencial o editorial puede darse con mayor seguridad. Es una construcción que requiere eh, ponerle todo el sentido para lograr obtener la mejor decisión, tamizando aquellas cosas que son racionales de aquellas cosas que son puramente emocionales. Yo tomo aquí nuevamente mm, un autor que tiene el entusiasmo de publicar una obra monumental de 800 páginas y distribuirla simultáneamente en formato físico, digital, en un audiolibro en 5 idiomas en un mes. El discernimiento estratégico evalúa el presupuesto, los tiempos reales del mercado editorial, decidiendo lanzar primero una versión física, compacta y de alto impacto con una editorial aliada, para luego expandir al ecosistema de otros formatos de manera orgánica. El tiempo no perdona lo que se hace sin él. Con mucha frecuencia decimos, no, es que hay que aprovechar el momento del mercado y no sé cuánto y tal. Y entonces nos metemos en comprar yo no sé cuántos insumos y cuántas cosas, y es que vamos a vender como locos y no sé qué y tal. Y sucede que es una visión que no está compenetrada con la realidad. El discernimiento nos dice, ojo, se puede lograr, por ejemplo, un lanzamiento de un producto o se puede lograr unas ventas de manera un poco más planificada si logramos discernir cuál es la realidad. Entonces vamos a darle la práctica. Aquí preparé unos ejemplos, como no tenemos mucho tiempo, veamos algunos ejemplos de orden práctico. Para aplicar el discernimiento de forma sistemática, eh, ante cualquier encrucijada, seguimos un orden de 3 pasos. Primero, hay que, entre comillas, tomar distancia. ¿Qué es eso? Es pausar esa reacción automática que tenemos el entusiasmo para evitar que el ego o el estrés tomen el control. ¿No? Que es que ya, es que la oportunidad, es que el momento preciso. No, tomemos distancia y miremos objetivamente de qué se trata el panorama. En segundo lugar, la invitación es a descomponer el escenario. Cuando uno ve todo el panorama, entonces miramos cuáles son las diversas partes, los componentes, y aprendemos a separar los hechos que son verificables de las opiniones, ¿sí? Los miedos y las suposiciones. Entonces, aquí la objetividad cobra un valor muy importante. Cuando uno mira realmente las causas y los efectos, ¿cierto? Entonces, generalmente uno de un problema ve son los efectos, pero no ve las causas. Y a lo mejor cuando ya estamos metidos en el problema es cuando caemos en cuenta, hombre, si hubiera tomado tal decisión, la cosa hubiera sido distinta. Para evitar esa situación, para no tener que decir, uy, me equivoqué, hay que pasar al impacto futuro, pensar en eso. Eh, Hay que sopesarlo. Si yo tomo esta decisión, ¿qué obtengo? Y si tomo esta otra decisión, ¿qué obtengo? Si elijo ese camino, ¿cuál será el resultado no solo mañana, sino, por ejemplo, dentro de 5 años? ¿No es cierto? Y tomando en cuenta el bienestar general, el desarrollo de mi empresa, el propósito del proyecto que estoy tratando de hacer. Y uno se da cuenta, ¿no? Cómo hay empresas que han durado 200, 300 años, no sé, la Ford Motor Company, por ejemplo, cosas de este. ¿Qué pensó su fundador? ¿Cómo construyeron sus decisiones iniciales para pasar de la bicicleta al gran automóvil de corte eléctrico que hoy en día tenemos? ¿Sí? Eso es siguiendo esos 3 pasos tan sencillos, pero que con mucha frecuencia los olvidamos. En ese orden de ideas, mirándolo a grosso modo, ¿qué es lo que hay que hacer?
Nosotros como empresarios, como emprendedores, tenemos que aprender a reflexionar. Los grandes consejos los obtenemos contra la almohada, es decir, en la quietud. Y algunas veces que yo he estado en problemas profundos, hago un ejercicio de aprender a reflexionar, de aprender a meditar, por ejemplo. Y obligo a la gente a que dedique un tiempo importante a meditar y a pensar, porque pensar es, meditar es aquietar esa loca que tenemos, que es la mente, que siempre está disparando 50 pensamientos al tiempo. Entonces hay que reflexionar, pero mi sola reflexión no es suficiente. En el caso de nosotros como empresarios o como comunidad o como familia, tenemos que convocar al grupo, ¿sí? Comentar con ese grupo, mirar cuáles son nuestras apreciaciones y si ellos han hecho el mismo ejercicio de reflexionar, ese compartir se vuelve una herramienta fundamental porque el punto de vista diverso nos puede llevar a conclusiones muy importantes. En ese proceso de compartir es muy importante aprender a discernir, a tamizar nuevamente qué es lo importante, lo trascendental de aquello que es emocional. Y si es necesario, entonces, en el caso nuestro como emprendedores, decidir en grupo, ¿sí? Que no sea la decisión de una persona o de nosotros, que como yo soy el dueño de la empresa o como yo soy el encargado de no sé qué cosas, yo entonces tomo decisión solito. No, la idea es decidir en grupo. Y esa decisión se tiene que convertir en hechos reales que sean verificables, que uno pueda distinguir realmente si ese actuar me está conduciendo a las metas y a los objetivos que yo realmente me estoy proponiendo. Ese actuar me debe llevar a tener unas estrategias y unos planes muy concretos, ¿sí? Y estar verificando permanentemente esa herramienta que en alguna ocasión dijimos, ¿se acuerdan? Del PHBA, ¿sí? Planear, hacer, verificar y actuar. PHBA. Vean ustedes que en esos 4 pasitos el discernimiento está ocupando un lugar de prestigio, un lugar muy importante que tiene que ver con la decisión en conjunto. Las grandes decisiones se tienen que tomar en el texto y en el contexto, mirando exactamente cuál es el impacto y cuáles pueden ser las posibles consecuencias. Entonces vean George, que el camino de la vida es como un gran rompecabezas a través del cual tenemos que transitar para tomar el camino correcto. Entonces voy a darles una guía práctica de cómo aplicar esos pilares de discernimiento en cada uno de los escenarios que hemos planteado, desglosando la situación para encontrar el camino más sabio y más estratégico. Entonces veamos algo muy aterrizado. Tomemos lo que nos interesa, el ámbito empresarial y comercial como ejemplo. Eh, Primero, por ejemplo, este ejemplo de tomar decisiones ante un mercado competitivo, ¿m? Que uno como que no encuentra el camino como porque está mirando la competencia y la tendencia más sencilla es decir, no, pues rebajemos precios, regalemos y entonces miramos a ver que si no, ahorita no tenemos ganancias, pero en el futuro sí. Un momentico, y yo aplico el discernimiento, la cosa es distinta. Que hagamos en cuenta, miren el escenario. La competencia es feroz, cada vez va siendo más complicada. Los márgenes se reducen. La presión por reaccionar rápido es constante. ¿Cómo voy a aplicar el discernimiento? Primero, recuerden estos conceptos que dimos, ¿no? Lucidez versus impulsividad. Hay que evitar imitar ciegamente cada movimiento, descuento, campaña publicitaria que haga el rival. Es una reacción impulsiva que no conduce a nada. La lucidez sí nos va a llevar a observar el panorama completo antes de actuar. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿En dónde se están obteniendo resultados y en dónde no? Y nuevamente, herramienta clave del discernimiento, separar lo esencial de lo accesorio.
Lo esencial no es tener el sitio web más vistoso o el empaque costoso. Lo esencial realmente es la propuesta única de valor, que es lo que yo realmente estoy entregando al mercado, de forma tal que logro que ese valor agregado es el que me sostiene en el mercado. ¿Cuál es la calidad de servicio que nuestros asesores, nuestros colaboradores dan o que están ofreciendo como equipo, como empresa? ¿Qué es lo que realmente nos distingue? Lo esencial versus lo accesorio. Otro ejemplo, en lugar de bajar los precios, por ejemplo aquí, un 20% porque el competidor principal lo hizo, lo que destruiría nuestra rentabilidad, nosotros discernimos que el punto débil de la competencia es el servicio postventa, por ejemplo. ¿Mm? Entonces decidimos mantener el precio, pero garantizar un acompañamiento personalizado, ojo, y un soporte técnico inmediato. Ven que son herramientas nuevas, pero se salen del conflicto, pero aplicamos lo que realmente es importante para el cliente. ¿Qué tanta capacidad tenemos para solucionar problemas? Haciendo esto, vamos a mantener nuestro valor esencial intacto. Puede que cobremos un poco más, pero damos un valor agregado verdadero y que es reconocido por nuestros destinatarios. Otro ejemplo, yo tengo que lanzar un producto nuevo al mercado, ¿sí? ¿Qué hago para tomar decisiones que realmente sean válidas? Entonces, ¿cuál es el dilema? Existe ese entusiasmo de innovar, de entregar cosas nuevas, pero también el riesgo financiero de que de pronto el producto no tenga atractivo ninguno, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aplicar el discernimiento. Entonces, miremos, viabilidad versus entusiasmo. Hay que aprender entonces a balancear el enamoramiento que tenemos por nuestra propia idea con datos fríos verdaderamente de la demanda y de la demanda potencial. Entonces no nos entusiasmemos que no, si es la machera es buenísimo, porque yo lo he probado, porque se lo di a mi tía y mi tía dijo que era buenísimo. No, hay que mirar los datos realmente de la demanda. Otra herramienta del discernimiento, la intención de fondo versus la apariencia. No nos fiemos de las encuestas superficiales donde la gente dice, sí, yo lo compraría, ¿no es cierto? Porque es pura apariencia. Busquemos la intención real de compra, evaluando si el producto resuelve un dolor de cabeza auténtico de los clientes. Si estamos realmente pegándole al dolor del cliente, estamos aliviando algún tipo de ansiedad, de carencia. Vean ustedes que esto es un elemento importantísimo. Entonces veamos un ejemplo sobre esto, el lanzar el producto nuevo al mercado. Hay una empresa que quiere lanzar un software avanzado de gestión. Es un caso familiar que tengo ahora muy cercano. En lugar de desarrollar la versión completa con 50 funciones basadas solo en el entusiasmo, porque esto se puede hacer, aquello también, aplicamos el discernimiento creando un mínimo producto viable. Copien esto que es muy importante. Un mínimo producto viable con las tres funciones básicas, esenciales. Lo probamos con un grupo selecto de clientes para mirar la viabilidad real antes de realizar una inversión masiva. El mercado de prueba, pero hay que hacerlo. Y mirar si ese producto mínimo, producto viable, es realmente importante para la toma de decisiones. Vean cómo el discernimiento como herramienta es algo absolutamente valioso. Tomemos otro ejemplo. Nada más complejo que jugar con la marca, ¿cierto? Entonces, queremos lanzar una marca nueva, una marca. El dilema es determinar si es mejor cobijar un nuevo proyecto bajo el nombre que ya tiene reputación o construir una identidad desde cero. Miren cómo esto tiene sentido. ¿Cómo aplicamos el discernimiento? Nuevamente, lo esencial versus lo accesorio. Lo esencial aquí es la arquitectura de la marca y el público objetivo al que queremos realmente cautivar. Si el nuevo producto se dirige al segmento
radicalmente distinto, mezclarlo con la marca actual puede realmente confundir el mercado. Entonces no tiene mucho sentido. Un ejemplo, una compañía que vende consultoría empresarial mm, de alto nivel para corporativos decide lanzar talleres de bajo costo para estudiantes universitarios. No sé por qué, pero ese tema tiene que ver mucho con nosotros. El discernimiento estratégico indica que usar la misma marca diluiría la percepción de exclusividad del negocio principal. Ojo, estaríamos bajándole categoría a el producto principal. Entonces decidimos crear una marca independiente, con un lenguaje fresco, visualmente diferente, protegiendo así el ecosistema de la marca madre. Yo recuerdo en ese momento, por ejemplo, la estrategia de la Compañía Nacional de Chocolates, que ahora se llama Nutresa, que tiene 4 marcas de chocolate diferentes para diferentes segmentos del mercado. Por allá en el rinconcito dice Compañía Nutresa, ¿sí? Pero son marcas diferentes y tienen mercados diferentes, vendedores diferentes y están llegando cada marca al segmento objetivo que tiene que dirigirse. Otro ejemplo, variar los precios, eh, muy importante. Ya voy con Álvaro. A ver, Álvaro, ¿tienes algo para decir? Sí, Dale. tengo 4 ejemplos que tú y yo hemos visto de personas del proyecto Nueva Era Empresarial que por no aplicar lo que tú nos estás enseñando han tenido serias dificultades económicas. La primera es una persona que tú y yo conocemos muy bien, hemos visitado su negocio, pero lamentablemente no hemos sido escuchados. Esta persona nos llamó y nos dijo, yo hago muy bien los cracones porque yo aprendí a hacer cracones en Suiza Ajá. y como yo los hago muy bien, se van a vender Cantidades. y no ha vendido ni uno solo. Sí. Ahí tenemos un problema de discernimiento. Y algo más grave todavía, que como es el niño consentido de la familia, cada vez que él quiere comprar una máquina para hacer cracones o miles de unidades de materia prima, la familia saca el patrimonio familiar y Ujú. dicen al niño hay que apoyarlo y y ahí eso van graves, graves, tú los conoces. Ese es un Sí. primer error grave porque yo sé hacer esto, eso no significa que no. Segundo, que tú también lo conoces. El abuelito vendía guacharacas y al abuelito le fue muy bien toda la vida. O sea que si yo vendo guacharacas, Me va a ir bien. imposible que me vaya mal a mí vendiendo guacharacas. Ese también pertenece al proyecto Nueva Era Empresarial y sigue vendiendo lo que hace el abuelito y nos invitó a la casa y la casa llena de guacharacas y ni una sola vendida. La tercera, imposible que me vaya a ir mal si yo soy juicioso y trabajo 20 horas diarias. Ujú. Y la última, a mi vecino le fue muy bien. Y A mí si a me mi tiene que ir vecino también le muy va muy bien. bien, pues a mí también me va a ir muy bien. Era como un Claro. poco para complementar tu tema, George. Muy bien, muchas gracias. Mira, hay un cuarto ejemplo que es variar los precios sin salirse de los márgenes de la competencia. Entonces aquí hay un ejemplo práctico. Si la competencia cobra una tarifa plena mensual, tú puedes reestructurar tu precio mediante un modelo híbrido o paquetes escalonados. Por ejemplo, un servicio que sea básico, uno profesional y uno premium. ¿Sí? De este modo, la tarifa promedio se mantiene en el rango de la competencia, pero disiernes si separa los servicios de valor agregado, permitiendo que el cliente que quiere más pague más de manera voluntaria sin que tengas que subirle el precio a todo el mundo, ¿no es cierto? De manera arbitraria. Muy bien, pero vean, yo decía que el discernimiento es de corte universal, sirve para todo.
para todas las situaciones de la vida. Voy a dar un ejemplo de tipo familiar y personal. Aquí hay un caso muy interesante. De los cambios radicales que estamos teniendo en nuestra sociedad de hoy en día son los jóvenes. Entonces, voy a poner el ejemplo de entender los cambios de comportamiento de una hija que entra en la etapa de la adolescencia, tal cual lo vemos en la imagen, ¿no? Estos muchachitos que están hoy en día pegados al internet, con cada uno con su celular, la música de fondo, no sé cuánto y tal. Entonces, ¿cuál es el dilema? Comportamientos antes predecibles que se vuelven distantes, se vuelven desafiantes o se vuelven reservados. Lo que suele generar entonces una situación muy adversa de fricción o de alarma entre los padres, porque somos generaciones diferentes y obviamente esto choca y genera una situación no muy agradable entre los padres y los hijos. ¿Cómo aplicamos el discernimiento? Trabajamos nuevamente el concepto de lucidez versus impulsividad. La impulsividad responde con autoritarismo, con gritos o castigos ante el primer desplante. La lucidez permite respirar hondo, entender que es una etapa biológica y psicológica que lleva a la individualización y no tomarse la distancia como un ataque personal y tomar medidas que sean fruto del acuerdo y la negociación. Otra cosa importante es mirar con el discernimiento cuál es la intención de fondo versus la apariencia. Acuérdense siempre que hay que separar lo trascendental de lo accesorio. Entonces, la apariencia puede ser de rebeldía, desinterés o de mal humor del adolescente. La intención de fondo suele ser la necesidad de autoafirmación, el miedo a no encajar con sus pares, ¿no es cierto? O la abrumadora gestión de nuevas emociones que son propias de esta edad. Voy a tomar un ejemplo muy interesante que lo conozco muy de cerca, como ejemplo práctico. Mm, Una hija pasa de compartir todo a encerrarse en su habitación y a contestar con monosílabos. En lugar de forzar la puerta, a interrogarla con impulsividad, el discernimiento nos lleva a respetar sus espacios. Lo esencial es mantener el puente de confianza cercano, abierto, mientras buscamos momentos casuales y sin presiones, como un viaje corto en auto o por ejemplo, poder cocinar juntos o compartir espacios juntos, para recordarle con empatía y sin sermones que tú como padre o como madre estás allí para cuando decida hablar, para cuando quiera comunicarse. El resultado es completamente diferente. Eh, y tomé finalmente este que me llama mucho la atención por el momento que estamos viviendo en nuestros países, no solamente en Colombia, sino especialmente en los países de Latinoamérica, porque uno ve que hay unas situaciones de conflicto de orden social. Ahorita que estamos viviendo una situación del Perú muy compleja, una situación de Bolivia muy compleja, que nos están escuchando seguramente desde allá, una situación supremamente complicada entre Colombia y, y Ecuador. Entonces hay una crisis social que afecta definitivamente el ámbito ciudadano y político. A pesar de que nosotros siempre nos hemos negado a tomar este tema, pues cuando hablamos del discernimiento, recuerdo yo la presentación que hacía mi profesor de ciencia política hace muchísimos años. Pues el ejemplo, ustedes van a descubrir de qué época es. Decía, todo en la sociedad actual es político. Y él decía, el topollillo es político, el Mickey Mouse es político. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver por qué. Pero entonces,
aprendamos a discernir en eso. Yo estoy mirando en el caso colombiano y el caso latinoamericano, el caso del voto, ¿cierto? ¿Cómo vamos de la derecha a la izquierda, de la derecha a la izquierda, a la derecha, al centro, no sé cuántas? Pero ahí se requiere el discernimiento, sobre todo porque tiene que ver con situaciones de largo plazo y que nos afectan desde el punto de vista empresarial, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué estoy tomando yo? Los casos de Latinoamérica en donde se contempla la continuidad de un gobierno con desaciertos conocidos, ¿no es cierto? Versus una posición con gestión no conocida. Entonces, en ese instante, estoy mirando yo la situación de Bolivia, en donde eh, se tiene un gobierno muy novel, muy reciente, y ya la gente está queriendo cambiar de presidente. O la situación del Perú, donde estamos cambiando presidente cada 15 días, cosas de estilo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa alrededor de todo esto? Y cómo el discernimiento puede ser una herramienta muy eficaz para lograr tener una sociedad más equilibrada y mucho más pujante, tomando en consideración las características de cada país. Entonces, ¿cuál es el dilema? Eh, tenemos que evaluar el voto, ¿no es cierto? De continuidad con un gobierno con desaciertos conocidos y con aciertos conocidos versus con una oposición con gestión no conocida. Por ejemplo, el caso de Bolivia, ahorita que están eh, teniendo un gobierno que apenas está de unos meses de nombrado y ya lo quieren cambiar. O el caso del Perú, que entonces lo toman un gobierno provisional, no sé qué y tal, y entonces no les gusta y lo cambian, y entonces no hay ninguna continuidad. ¿Cómo aplicaríamos el discernimiento en cada uno de esos casos? El caso del discernimiento en donde aplicamos lucidez versus impulsividad. La impulsividad vota desde el miedo a perder lo que ya hay o desde la rabia absoluta para castigar al gobernante actual sin medir las consecuencias. La lucidez, por el contrario, apaga el ruido de las redes sociales y las campañas de desprestigio mutuo. Entonces, ahí se pierde, porque ahí se pierde toda objetividad. ¿Cómo utilizamos esa lucidez? Yendo precisamente a lo esencial, a la lucidez. Otra herramienta importante, lo esencial versus lo accesorio. Uy, importantísimo. Lo accesorio, en todos los casos, son los discursos carismáticos, los eslóganes pegajosos, las promesas utópicas. Y lo esencial son verdaderamente los planes de gobierno estructurados, los equipos técnicos serios que respaldan al candidato y la viabilidad institucional de sus propuestas. El gobierno que recién se ha nombrado, pues no es posible que cumpla con todas sus promesas que están propuestas por 4, 5, 6 años a un gobierno que está comenzando hasta ahora, pero tiene gente seria, constituida, formada, etcétera, ¿cierto? Y que realmente produce un resultado importante. Y una cosa muy importante, pensar no solamente en el presente, con la emotividad del caso, sino pensar en el impacto futuro. Evaluar qué escenario ofrece mayor estabilidad institucional y cuáles contrapesos democráticos se van a tener a mediano y largo plazo. Eso es bien importante, ¿no es cierto? El discernimiento nos lleva a eso. Ese ejemplo de la evaluación de política nos lleva a pensar cómo en todos los ámbitos tenemos que aplicar el discernimiento serio, en donde no nos dejemos engañar por las palabras bonitas o por las intenciones, porque ha habido también en Latinoamérica gobiernos que duran 6 años, 10 años, lo que sea, y que proponen intenciones muy lindas, cosas muy buenas, pero a la hora de la verdad es cuando se hace el balance verdadero de lo prometido contra lo cumplido, pues no ha funcionado. Este tipo de temas
alejándonos del concepto meramente político, tenemos que mirarlo como un elemento clave para el futuro nuestro como empresarios, como emprendedores. No es lo mismo tener un discernimiento posterior que un discernimiento anticipado. Vivir en una sociedad en donde se propicia, por ejemplo, el emprendimiento a una sociedad que lo anula, como es el caso de países como Cuba, como Nicaragua, cosas de ese estilo, en donde se está pendiente de cómo el Estado tiene que controlar absolutamente todo. Muy bien, hemos llegado a una conclusión muy interesante, y es que el discernimiento es algo realmente muy valioso. En el caso de los gobiernos que tienen aciertos y desaciertos conocidos versus una oposición con gestiones no claras todavía, vemos un ejemplo práctico del discernimiento en la urna, en el momento de la toma de decisión. Y eso tenemos que aplicarlo para todas las cosas. Cuando yo estoy haciendo el lanzamiento de un producto o tomando la decisión de cambiar precios o tomando la decisión de pasar de emprendedor a empresario, yo tengo que evaluar estos elementos que son claves. Por ejemplo, al evaluar la continuidad, el ciudadano debe analizar si los desaciertos del gobierno actual son corregibles mediante una presión legislativa o ciudadana, o si reflejan un daño estructural que es irreversible a las instituciones y a la economía. Al evaluar la oposición, por ejemplo, el ciudadano analiza si el estilo opuesto e ineficiente del candidato se debe a una falta de preparación técnica cruda, eso es bien importante, lo cual puede agravar la crisis, o si posee la capacidad de convocar a mejores sectores de la sociedad para gobernar con equilibrio. Entonces ahí hay que mirar el corto plazo y el largo plazo. Y la decisión final, ¿cuál debiera ser? El discernimiento lleva al ciudadano a no buscar el candidato perfecto, porque ese no existe, sino a elegir la opción que de manera objetiva represente el menor riesgo sistémico y, si es posible, el mayor beneficio para el país, que es la prosperidad. Lo mismo que estamos buscando en Nueva Era. Mayores garantías de control y de fiscalización ciudadana en los próximos años. Hemos visto cómo, como conclusión, el discernimiento puede estar perfectamente en todas las etapas de nuestra vida. Estar con nosotros como empresarios o emprendedores. Estar con nosotros como miembros de una familia. Estar con nosotros en el momento de tomar una decisión de tipo social, de tomar decisiones respecto de la competencia, de los productos, de los precios, de todas las variables. Es tan universal el discernimiento que tenemos que mirarlo con esta conclusión. El discernimiento es en esencia algo que te invita a quitar la primera capa de la realidad, ¿no es cierto? Y mirar el fondo, esa capa que nos genera ruido, enojo, la prisa, ese tipo de cosas que obnubila una mejor decisión para operar con la estructura que realmente sostiene las cosas. Porque si miramos, nosotros como empresarios, como emprendedores, tenemos que sostenernos en el corto, pero también en el largo plazo. Realmente ser empresario o ser emprendedor es ser un constructor de futuro. Y eso involucra todas las opciones de la vida. Lo implica como seres humanos, como miembros de una familia, como miembros de una comunidad, como miembros de un sector productivo. Cubre todos los ámbitos de la vida. Entonces hay que aprender a discernir, hay que aprender a tomar decisiones inteligentes. Ahora que estamos prestos a iniciar este nuevo diplomado, no nos quedemos solamente en la técnica. Es más, durante las sesiones del diplomado, yo les invito a discernir. Y para eso no nos limitemos solamente a la presentación que se haga en cada una de las sesiones, sino que, como hacemos hoy, el día de hoy, estamos grabando este programa. Hombre, vaya nuevamente al
a la grabación que dejamos nosotros en el YouTube y entonces tú miras, lo repasas una vez y otra vez y tomas la mejor decisión de aplicabilidad. Acuérdate del PHBA. Tienes que planear, actuar, verificar y corregir. ¿Sí? Ese PHBA es importante tomarlo en consideración. Bueno, este es el tema que tenemos preparado como abrebocas para que nos demos cuenta qué es lo que nos espera para este diplomado que estamos emprendiendo en este año 2026. Comentarios, decisiones, aplicaciones. Quedo a la Pre- espera. Preguntas. Preguntas. Voy a mirar el chat porque quiero saber si explicamos bien el diplomado y que aunque corremos la fecha, vamos a estar haciendo sesiones durante este periodo de tiempo para que vayamos calentando motores. Mm, ¿Qué son los cracones? Pregunta alguien aquí. Ah, no sé. Sí, lo tenemos como un ejemplo para no decir No exactamente sé, qué. no es para no contarles que el producto es tututú. Sí. Eh, Muy buenas noches. Este diplomado de marketing y ventas es sumamente importante y muy interesante la propuesta de fortalecimiento de los negocios. Muy buenas noches desde Bogotá, Colombia. Ahí hablan de mutear el ruido. Bueno, no hay más comentarios. Les vamos a estar Aquí hay comunicando. muchas felicitaciones. Norma Carrera desde Ecuador. Seguimos aprendiendo. Muy bien. No hay Un más cordial comentarios. saludo, Norma. Bueno, Les vamos a estar comunicando las sesiones en la medida en que las vamos planeando. muy bien. ¿No hay más comentarios? Si no hay más, entonces se terminó la sesión del día de hoy. Vamos a la cama, que hay que descansar para que mañana podamos madrugar. Bueno, entonces recuerden que tenemos que discernir, ¿cierto? Importante, todas nuestras decisiones tenemos que llevarlas a ese punto. Muchas gracias. Sus diplomados son muy buenos. Chao, Yolandita. Inclusive, Lida, bueno. Doctor Sandrita, Álvaro, feliz noche. George, despida muchas usted, por favor. gracias. Señor, Despida usted que... que tengan ustedes una feliz noche, que duerman bien, prepárense para lo que viene. Vamos para adelante, vamos a crear empresas, vamos a hacer mucha prosperidad. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto, les estaremos avisando por el grupo de WhatsApp. Gracias, Virginia. Muchas gracias, don Álvaro. Feliz Gracias, noche. Gracias, Cecilia. Cecilia. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches. Gracias, Ingeniero, Luis. excelente el tema, me encantó. Muy Claro que sí, propicio hay para el que momento. Gracias. Excelente discernir, para todo. discernir. Excelente. Gracias. Feliz noche para Vertica, todos. Vertica, gracias, Vertica. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz Gracias. noche. Dulce sueño para todo. Chao, Pedro. Chao, Noche. Pedro. Ay. Estaba en la chocolatera ahorita, se la iba a presentar, pero usted estaba poniendo y usted estaba haciendo algo ahí también. ¿Quién nos iba a presentar, Pedro? La chocolate, la máquina ahí con los chocolates. ¿La tienes, Hombre, no le digo. la tienes ahí, Pedro? No, ya yo llegué a la casa. Yo- cuando empezó, cuando yo entré, Bueno, pronto la haremos en vivo y en directo allá, Pedro. bueno, aquí lo esperaremos. Bueno, Bueno. George, feliz noche. Virginia, feliz noche. Pedro, feliz noche. María Gracias a Teresa, todos. feliz noche. Nos vamos.